A grabar y continuar. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son una llamada de acción a todos los países, ¿no? Para que puedan basar sus planes de ordenamiento territorial, planes económicos, planes sociales en base a estos objetivos de desarrollo que nos plantea la ONU, que están en base también en los derechos humanos, ¿no? Que se ligan con los derechos humanos. Bueno, sigo admitiendo a los compañeros. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de, de que la ONU nos plantea? Perdón. Nos plantea 17 objetivos. Ahí está demasiado pixeleado, pero nos habla sobre el tema de la salud, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la educación, que debe haber ciudades sostenibles. Bueno, en realidad, en términos de la planificación urbana, el objetivo que más nos vincula es el objetivo 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que nos dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene 17 objetivos, ¿no? Que nos habla de salud, de educación, respeto a la vida marítima, el tema del cambio climático, y además tiene 169 metas que debemos trabajar. En realidad, cuando ustedes vayan a trabajar en el municipio, gobernación o estado central, tienen que regirse en los objetivos. Y eso hablábamos mucho en los seminarios que hay hoy en día de planificación. Si ya nos han dado estos lineamientos de acción, esas directrices de acción para evitar la segregación en asentamientos humanos. ¿Por qué en Latinoamérica, no solo en Bolivia, se sigue viendo este problema? ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo a estos objetivos como un parámetro, pero un parámetro textual, no de acción, y debemos cambiar esa visión, ¿no? No solo en Bolivia estamos teniendo este problema, sino en muchos países latinoamericanos que no estamos realmente tomándolo como una línea de acción, ¿no? Pero debemos hacerlo. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo, ODMs, perdón. Busca ampliar sus alcances abordando las causas fundamentales de la pobreza y la segregación y lograr un desarrollo para todos sin ningún tipo de discriminación. Desarrollo sostenible, desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Por eso se habla de que sea sostenible. Nos dicen, las ciudades serán el lugar donde la batalla por un desarrollo sostenible se ganará o se perderá. Esto que tanto hemos ido hablando, ¿no? Que desde que hemos hablado de la definición de la ciudad, que Aristóteles nos decía, la ciudad debe ser creada para todos y cada uno de los ciudadanos de una forma igualitaria, no debe haber separación de sociedades. Hoy en día, 2021 años después y más, volvemos a decir lo que Aristóteles nos dice, y entonces algo está pasando en nuestras planificaciones de ciudades porque no estamos logrando esto. Algunas realidades de las urbanizaciones, ¿no? Las urbanizaciones enfrentan retos de desarrollo comunes, como ser, ¿no? O sea, hablando a nivel general, hay un déficit de infraestructura y servicios públicos están sobrecargados. Hablamos de déficit de infraestructura. Creo que el COVID nos ha mostrado qué ha pasado con el sistema de salud. Los hospitales han colapsado, no había espacios, no había campo en terapia intensiva. eh, Prácticamente, recuerdan, en la primera ola, se ha cerrado la puerta, las puertas, ¿no? De los hospitales. Recuerden lo que pasaba en el Ecuador, no había ni los cementerios para poder enterrar a las personas, a los difuntos, y los muertos estaban en las calles. O sea, haciendo como una película de terror.
Pero bueno, esta pandemia nos ha mostrado este déficit en infraestructura. Lo mismo ocurre en el tema de salud. Los servicios públicos están sobrecargados, ¿no? Salud, educación. Hay un estrés ambiental y degradación de la contaminación ambiental. Hay mayor vulnerabilidad a los desastres y cambio climático. Ustedes han visto que desde el día viernes anterior hasta este miércoles, y lo ha sacado esto el sistema de meteorología, el CENAMI, hemos tenido una ola de calor. O sea, nunca antes se había visto en La Paz 26, 27 grados de calor tipo Cochabamba, pero este sol realmente no, y ya hemos tenido una gran exposición de radiación ultravioleta, estábamos sobre los 16, 17 cuando generalmente estamos en 13, ¿no? Nos han dicho que, bueno, después de esta ola de calor iban a venir los vientos, las tormentas eléctricas. Bueno, anoche había una especie de tormenta eléctrica, unos truenos bastante fuertes que hacían temblar, ¿no? Por lo menos por donde yo vivo, todo el piso temblaba. Es parte del cambio climático. Estamos más vulnerables a estos desastres generados por cambio climático, sequías, se va a erosionar la tierra si no está regada o húmeda, o en otros sectores va a haber las inundaciones. No hay la cohesión social en riesgo. Al haber todos los cambios climáticos, no crean, va a cambiar la economía y esto va a hacer que haya más brecha entre ricos y pobres. Capitalizar las oportunidades mediante diversas iniciativas. No podemos lamentablemente agarrar una varita mágica y decir, bueno, entonces retornen al área rural, ¿no? O sea, realmente tendría que haber una muy buena propuesta de desarrollo rural para que la gente deje la ciudad y se vuelva al área rural. Es un poco complicado, pero nosotros debemos capitalizar las oportunidades que tenemos en el área urbana para poder evitar estos problemas que mencionábamos, ¿no? Y ahí entra lo que es la planificación urbana integrada y flexible, ¿no? Ahí tenemos una ley de ordenamiento territorial y de planificación, pero tenemos que saber cómo manejar nuestras herramientas. Veíamos que en nuestra planificación ya tenemos varias cosas que no funcionan, ¿no? Entonces debemos integrar con otro tipo de normativas o metodologías que conozcamos de otros países. Eh, bueno, en el área urbana, ¿cuál es la ventaja, no? Los datos, la tecnología, la toma de decisiones mejor informada. Debemos trabajar, bueno, con la tecnología de energías eólicas, energías solares, el Internet, sí, evidentemente, si bien es algo que nos contamina el ambiente, depende cómo lo utilicemos, nos puede ser para nuestro beneficio. Por eso debemos empezar a hablar de las economías, bueno, aparte de la contaminación, debemos hablar de las economías verdes, economías naranjas, azules, las finanzas verdes. Hoy en día ya tenemos que empezar a hablar de estos elementos porque estamos entrando en crisis, ¿no? Y de hecho, si hablamos de una economía verde, de algo de desarrollo sustentable, la arquitectura tiene que ir con esto. No podemos seguir degradando nuestro terreno, ¿no? Y es algo que está ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Decimos, bueno, si estamos planificando la ciudad, el ejemplo de La Paz. La ciudad de La Paz en el año 1970 llegó un grupo de franceses, de geógrafos franceses, donde hicieron el estudio de suelos y donde sacaron que en la ciudad de La Paz solo hay 7 zonas estables, no se puede urbanizar más. Hoy en día la ciudad de La Paz no tiene dónde más urbanizar, se ha urbanizado todo y las zonas inestables entre ellas. Les comenté lo que ocurre en Cotacota, que cada año se va hundiendo 1 centímetro. Pero ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está la alcaldía? Entonces, hay un problema de la inmobiliaria, que es parte de la arquitectura, que está generando proyectos que van en contra de la ciudad. En cualquier momento, Dios no quiera, eso se nos viene abajo, al igual que San Jorge. Y nosotros somos los mismos, los primeros, o como arquitectos, somos los primeros en crear estas zonas vulnerables, en vez de evitar, de respetar los planes, porque en ese uso de suelos decía que Cota no es un área urbanizable, y Ojeta no es un área urbanizable. Altobrajes, que son las zonas negras o zonas rojas que se las denomina, no son áreas para construir, pero las alcaldías han ido construyendo. Bueno, ahí estamos teniendo un gran problema. Y bueno, ¿quiénes construyen?
Empieza con los loteadores que empiezan a vender los lotes y lamentablemente estamos avalando esto los arquitectos. ¿Dónde está todo ese estudio que nos han dado de estabilidad de suelos y que no sé qué, que tenemos que hacer laboratorios? No lo estamos aplicando porque se está viendo más el lucro, pero estamos yendo en contra de nuestra ciudad. Inversiones, sinergias en ciudades y regiones. Armonizarnos con agendas globales. Yo sé que ha sonado chalar que está en contra de los arquitectos. No, no de la arquitectura, pero sí de contra de esos arquitectos que solo están viendo el tema de lucro. Hemos visto en Cayapa hace unos 5 o 6 años atrás cómo se ha venido abajo toda una zona. Y hoy en día la gente está volviendo a este lugar, a estos terrenos, y los arquitectos son los que están diseñando estas viviendas y es la alcaldía la que está regularizando estos planes. Entonces somos nosotros mismos, ¿no? Por eso les digo, somos los que atentamos. Informalidad se está volviendo cada vez más común con el paso del tiempo, ¿no? Miren las áreas planeadas, antes había un 80% y hoy en día a nivel mundial ha bajado a 50%. Áreas planeadas informalmente, ¿no? Antes era cero, se cumplían las normas, pero hoy en día ya estamos en un 30-40%, porque con esos proyectos de regularización, ¿no? Si usted, señor propietario, tiene su casa fuera de forma, se ha generado la ley tantos para que usted pueda regularizar su casa o su construcción. Estamos regularizando estas áreas informalmente planeadas. Y bueno, aquellos que construyen sin planificación, bueno, antes era un 30% y casi se ha mantenido, ¿no? Un poquito abajo. Pero ahí está un poco lo que vemos entre lo formal y lo informal. Es también hasta se ha vuelto una forma de vida esto de la informalidad, ¿no? Hay muchos movimientos de gente que no tiene la vivienda, en otros lugares se les llama movimientos de los sin techo, sin casa, que son generalmente gente que migra del campo, se vienen familias íntegras, se van a las laderas donde el precio del suelo es barato o es casi gratis, donde agarran prácticamente como al bosquecillo y se entran. Viven precariamente sin servicios, sin condiciones, unos 5 o 6 años, y luego eh, se abocan o entran a esta ley del usucapión y empiezan una vez que se han asentado y que tienen ahí 5 o 6 años, empiezan a pedir servicios básicos a la alcaldía. Y bueno, la alcaldía les va dotando esto por, me imagino, tema de votos, popularidad. Y bueno, ahí se van creando las zonas vulnerables. Por eso ya se ha vuelto una forma de vida. Y hay loteadores que se encargan de hacer eso. En San Jorge pasó eso, fueron los loteadores los que han empezado a vender estos terrenos. Bueno, aquí hay algunos retos urbanos a nivel global, ¿no? Vemos, hay un aumento incontrolado de asentamientos y urbanizaciones informal, ¿no? Ahí vemos los globitos rojos a nivel mundial. Hay una falta generalizada de accesibilidad a la vivienda. eh, Hay una expansión y aumento de costos de servicios urbanos. Por ejemplo, en Bolivia, hablando de los servicios urbanos, como ser el agua potable, no pagamos el consumo del agua. Lo que estamos pagando es el servicio que tenemos por cañería. Claro, algunos pero me dirán, pero si las empresas y las industrias pagan más, es por los montos que se les ha dado. Pero aún en Bolivia no estamos pagando el mismo consumo de agua, sino ese es el servicio. En Chile ya están pagando el agua y en muchos países también. Y es más, el agua es como es un líquido no renovable que se está volviendo no renovable, ha entrado a la bolsa de valores el año pasado y esto va a incrementar el precio del agua. Entonces, ahí vamos a tener un mayor problema. Hay un fracaso de los modelos financieros locales, lo que hablábamos del socialismo y el capitalismo, hay una creciente segregación social y espacial, ¿no? O sea, como les digo, el capitalismo no es la solución, el socialismo menos. Hay que buscar nuevos modelos de cómo trabajar para que el ciudadano o el habitante tenga las libertades, ¿no? No podemos vivir en una opresión, pero que tenga las condiciones para hacerlo. Bueno,
se han ido generando altos riesgos de desastres, incluso por el efecto del cambio climático, ¿no? Alto riesgo vemos, ¿no? En los países de Asia, alto riesgo de tipos de desastre. Miren, está Chile también por el tema de estar sobre la falla geológica San Andrés, alto riesgo de 3 o más tipos de desastres, ¿no? En Oceanía, bueno. Nosotros solo tenemos alto riesgo en un tipo de desastre, ¿no? Acá estamos en Bolivia. Índice de vulnerabilidad, según al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos una alta vulnerabilidad al tema del cambio climático. ¿Por qué? Por las quemas que se hacen en la Chiquitanía. No, y estas por si acaso, ¿no? Son fuentes esta es vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de América Latina y el Caribe. Corporación Andina al Fomento de 2014. Bueno, volvemos un poquito a la Agenda 2030, al objetivo 11 que nos habla de las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, resilientes y sostenibles. ¿Qué es resiliente? Esa es la capacidad de un territorio que tiene para recuperarse. No, bueno, si ya hubo, digamos, un incendio, una quema, que no sea tan fuerte, tan degradante, y que el mismo territorio pueda en un año o dos recuperar. La quema que hemos tenido en la Chiquitanía es una quema que ni en 100 años recuperaríamos, ¿no? Porque es muy fuerte la pérdida que se ha tenido. Bueno, después volvemos a repetir que nos dice el objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nos dice, la rápida urbanización conlleva enormes dificultades, como el creciente número de habitantes de barrio marginal, el incremento de la contaminación atmosférica, la insuficiencia de los servicios básicos y la infraestructura, y el crecimiento urbano incontrolado y no planificado, que también aumenta la vulnerabilidad de las ciudades o de los desastres. Es por eso muy importante generar buenos planes, ¿no? Y como les digo, no es solo esto, no es algo que parte solo desde la Ley de Ordenamiento Territorial de Bolivia, sino esto lo vemos a nivel mundial. Hay algunos compromisos que Bolivia como Estado miembro ha adquirido al ser parte miembro, ¿no? Y debemos cumplirlos dentro de los objetivos de las ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, y que está en vigencia en nuestro país y bueno, en municipios, departamento, estado central, nos obligan a cumplir estos elementos. Pero como les digo, están los lineamientos, nos dicen que cumplamos esto, pero al momento de hacer los planes, realmente hay que analizar si esto está incluido y se lo va a ejecutar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles para mejorar los barrios marginales. Hoy en día nuestros barrios marginales no tienen servicios básicos. No hay una vivienda adecuada ni es asequible para la gente del área rural, ¿no? De las laderas. Sistema de transporte seguro, accesibles y sostenibles, en particular mediante la ampliación del transporte público. Estamos viendo los informativos el día de ayer, ¿no? Que desataron una banda de asaltantes en los minibuses de la ciudad del Alto. Bueno, en la ciudad de La Paz, en las laderas, ocurre lo mismo. No todo el sistema de transporte llega a todas las zonas. Y este tema de sistemas de transporte en otros países va más allá. ¿Por qué? Y ahí entra, ¿no? El tema de la planificación urbana por género. Y es algo que recién se está hablando este año, por lo menos yo lo he escuchado este año, donde decían planificación urbana por género. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren empoderar a la mujer? Y no es que quieren empoderar a la mujer, recién también, como les digo, todo lo de planificación es algo que se va moviendo con las actividades. ¿Qué es lo que se está buscando con esta planificación por género? Que realmente las mujeres tengan también las facilidades de movilidad, aunque parecería, pero si se puede mover, o sea, entonces, miren, pero no estamos en la época española donde nos prohibía el paso. No se refiere a eso, sino, ustedes saben que las mujeres cuando tienen que ir a trabajar tienen que ir con tacos, o si tienen que cargar al bebé, tienen que ir con el carrito y demás. Y bueno, las calles, ni en la ciudad del Alto ni en La Paz, sirven para esto. Uno con tacos en la ciudad de La Paz no puede caminar, ¿no? Yo, mi compadre, puro tenis.
Pero cuando tienes que ir a las oficinas no puedes ir con tenis, tienes que ir bien vestida, tienes que hacer con tacos y es bien complicado. Y he visto que muchas mujeres, ¿qué es lo que hacen? Se ponen estas zapatillas, caminan y bueno, cuando tienen que estar en la oficina se ponen el taco. Si se dan cuenta, hay una discriminación ahí, ¿no? Por el tema del tipo de calles, el material en las calles. Cuando las mujeres o están embarazadas, ya tienen su bebé, tienen que agarrar el carrito, y esto sí, yo lo he vivido. Yo la tengo que cargar a mi nena en el brazo porque no puedo andar con el carrito porque pucha, anda rebotando la pobre porque las calles no son adecuadas. El transportista no te da el paso cuando te ve el carro del bebé. Las vendedoras en las calles prácticamente han ocupado todo el, ¿qué se llama esto? La vereda. No hay el espacio para el bebé y tienes que estar bajando con el carro. Y eso también lo comentaban en esos seminarios. Es una tortura andar con el carro del bebé o la carriola del bebé. Solo en las películas o en Europa se ven que puedes transitar tranquilamente. Acá en La Paz y en el Alto no se puede transitar con estos carros del bebé. ¿Qué hace? Bueno, y esto va más allá, ¿no? Ustedes saben que hay un acoso sexual hacia las mujeres, muchas veces por la forma de vestimenta, que si están con una calza o están con una minifalda o el escote, o si tienen un muy buen físico y que los miramientos. En otros países como ser México, la China, incluso en estos buses de transporte que son el metro, el tren elevado, han generado los buses rosa donde exclusivamente van solo mujeres y ahí las mujeres se sienten seguras de no tener un tipo de acoso. O sea, miren cómo la planificación va a todos este tipo de elementos y va velando también por este tipo de cosas. Bueno, los que están hablando del sistema de transporte de estos buses rosas, dice, es muy interesante, la mujer se siente ahí segura, pero ¿qué pasa cuando sale de la estación? Vuelve a ese peligro. Entonces volvemos a que no es solo el sistema de transporte el que pone en riesgo a la mujer, sino que es la ciudad. Bueno, les digo, la planificación está tomando un fuerte papel sobre qué es lo que debemos hacer en las ciudades, ¿no? Hay una urbanización inclusiva y sostenible y capacidad para la planificación y la gestión participativa integrada y sostenible. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, ¿no? De hecho, o sea, si tenemos que hacer proyectos por mejorar, modernizar la ciudad y demás, no podemos perder este patrimonio cultural y natural que tenemos. No podemos empezar a destrozar todos los elementos o arquitectura de la época de la colonia porque tenemos un tipo de visión. No, debemos respetar porque es parte de nuestra cultura. No podemos ir a destrozar los parques nacionales porque necesitamos un espacio para poder extender nuestro territorio, porque ya el área urbana y el área rural ha colapsado y bueno, entremos a los parques naturales, ¿no? Debemos proteger. Siempre hay una forma, una salida de ver cómo construir las ciudades. Y eso lo hace la planificación. Y estos son los compromisos que hemos firmado como país para nosotros hacer nuestros proyectos de planificación. Reducir muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua y las pérdidas económicas directamente provocadas por los desastres. Deslizamientos en áreas que no se debían construir es uno de los ejemplos. ¿Será que estamos reduciendo esto? Se los dejo como pregunta. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. Todo es cemento en nuestras ciudades y nos hemos olvidado de las áreas verdes de los parques urbanos. Nosotros en la ciudad de La Paz tenemos nuestro bosquecillo, que hoy en día ya es urbanizado. Quedan 4 árboles creo del bosquecillo. Entonces debemos proteger todos esos elementos, ¿no? Ese impacto ambiental. Se habla hoy día de las energías alternativas, de los autos eléctricos. Bueno, es parte de lo que es la planificación. Por eso hay momentos, les digo, nosotros nos hemos quedado con trazos, vías de ancho, alturas de viviendas, el semáforo, la pasarela. Y vean que la planificación va mucho más allá. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para mujeres, niños, personas de edad y personas con discapacidad. ¿Por qué el Puma Katari en la ciudad de La Paz ha tenido gran éxito en relación al minibús? A pesar de que el costo es más caro que el minibús, ¿no? ¿Por qué?
porque te da ese respeto a la mujer, te da esa seguridad, no te asaltan. Para los niños les dan la prioridad que puedan sentarse, ¿no? Y bueno, y si no le dan el paso, el ayudante del bus solicita a alguien que se pare para darle el asiento a la persona adulta, a la mujer embarazada o al niño. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Bueno, ya no se dice personas con discapacidad, sino capacidades diferentes, ¿verdad? Que está en silla de ruedas, está en muletas. Los minibuseros no les hacen, no los llevan porque pierden segundos en lo que tardan en subir. Yo tengo mi hermano mayor que tuvo un accidente cuando él era niño y él usa muletas. Él sufre porque al lugar donde tiene que ir a trabajar solo llega en minibús y tiene que esperar muchas veces hasta una hora, no que el minibús llegue, sino que hay un minibús que lo quiera recoger, porque él solo puede ir en la parte delantera del asiento, porque tiene la pierna, no la puede doblar, y las muletas. Y muchas veces la gente que está sentada ahí no le quiere ceder el paso. Pero, ¿qué pasa en el Huayna Bus? El personal, bueno, aparte que el transporte está diseñado para subir la silla de ruedas, el personal te ayuda. Lo mismo pasa en los teleféricos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo estos elementos dentro de la planificación de las ciudades. Para un mundo mejor de ciudades se requiere una nueva agenda. Bueno, tenemos la agenda del 2030, ya nos quedan 9 años. Todos esos elementos que les he comentado deberían generarse, ¿no? Ahí están las ciclovías, el medio ambiente, las casas sostenibles y, bueno, las construcciones con las energías eh, amigables con el medio ambiente. Eso es lo que deberíamos generar hasta el 2030. Hábitat 3, que ha sido la última reunión donde se ha visto la agenda urbana, es la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre la vivienda y desarrollo sustentable, perdón, no era entonces el 2017, es el 2016, que se la ha dado en Quito, Ecuador, en el octubre de 2016, donde el objetivo es establecer compromisos globales para el logro de una urbanización sostenible, ¿no? Ahí es donde se ha sacado toda esta nueva agenda, los 17 objetivos y las 169 metas. Principal resultado fue la adopción oficial del documento de la nueva agenda urbana, un nuevo mandato para el desarrollo de ciudades de asentamientos humanos para los próximos 20 años. Necesitamos un cambio de paradigma urbano. ¿Para qué? Para reorientar la manera de planificar. Como les digo, no es solo decir, bueno, ha crecido la población y necesitamos más zonas y más transporte. Tenemos que tener otra visión para planificar, que es lo que íbamos mencionando, ¿no? La vivienda accesible, el medio ambiente, el patrimonio, el respeto, todos esos elementos. Debemos ver cómo lo vamos a financiar, desarrollar y administrar las gestiones de estas ciudades y los asentamientos humanos. Las ciudades compactas y conectadas, integradas ambientalmente, sosteniblemente, socialmente, incluyente, para no dejar a nadie atrás, ¿no? Y aquí también nos habla de la planificación horizontal, que las ciudades deben apoyarse dentro de la planificación. Objetivos principales del PAR. ¿Qué es el PAR? Plan de Acción Regional. No, esto es para aquellas regiones o aquellos lugares que ya cuentan con una región. Hacia un nuevo paradigma urbano que reconoce la ciudad como un marco público del vivir bien, ¿no? Marco estratégico de la política pública y de gobernanza para los países y ciudades de América Latina. Debe haber un referente regional adaptable a condiciones nacionales y subnacionales. Sirve para localizar y adaptar a la nueva agenda urbana a la realidad y condiciones de América Latina y el Caribe. Establece sinergias con otras agendas globales y se puede facilitar su implementación integrada y simultánea, ¿no? La Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están también ligados a los derechos humanos o a los Objetivos Mundiales de Derechos Humanos. Nos dice la reducción de los desastres, que es el SENDAI, ADAIS, ABEA, son proyectos, ¿no? Financiación para el desarrollo, el Acuerdo de París y las modalidades de acción acelera para los pequeños estados insulares del desarrollo y trayectoria de Sauma, ¿no? Es todo lo que se ha ido viendo en este plan de acción regional. Bueno, todo eso no pretende priorizar las acciones y necesidades subregionales, nacionales, locales, los cuales deben ser trabajados en procesos colectivos y participativos a escala nacional y subnacional. Estos son algunos lineamientos referentes, ¿no?
el Plan de Acción Regional, ¿no? El PAR que decíamos, para implementar una nueva agenda urbana. Este es, si quieren, es como un lineamiento o una propuesta muy parecida a las ODS, ¿no? Este PAR, que es el Plan de Acción Regional, aquí les saco la carátula del documento, tiene 6 ejes, ¿no? Donde van a hablar de políticas urbanas nacionales, marcos legales urbanos, planificación y diseño urbano, economía urbana y finanzas municipales, implementación local, mecanismos de monitoreo de evaluación. Todo esto se prevé en planes de acción subregionales, nacionales, locales, a ser abordados por los gobiernos. El PAR subregional de Centroamérica está en construcción. Es decir, estamos viendo que si bien tenemos una ley de ordenamiento territorial, a nivel Latinoamérica, a nivel ONU y a nivel otras instituciones, nos están dando también directrices, ¿no? Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos la nueva agenda urbana, tenemos el Plan de Acción Urbano, donde nos van hablando de cómo nosotros debemos planificar. Los principios para implementar la nueva agenda urbana, políticas urbanas nacionales, ¿no? Legislación y gobernanza urbana, planeación y diseño urbano, economía y finanzas urbanas, implementación local, extensiones y renovación urbanas planificadas, operaciones urbanas, ¿no? Y bueno, aquí hay unos principios para la acción, que es una distribución espacial justa de los recursos urbanos, incluidos el acceso a viviendas asequibles a través de una planificación urbana y territorial apropiada. Una agenda política fuerte enfocada en el desarrollo de marcos legales apropiados y una nueva generación de políticas urbanas nacionales. Una fuerte acción local, sobre todo a escala metropolitana, capaz de crear entornos propicios para la diversidad social, económica y cultural. Agendas y acuerdos globales, ¿no? Nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sustentable, el acuerdo de París, el marco de Sendai y los otros elementos que hemos ido viendo, ¿no? En el marco de acción de global establece el marco general para la implementación de la nueva agenda urbana con áreas de claves de acción e indicadores. Como resumen, ¿no? Plan de acción regional, el PAR, nos dice, establece el marco de acciones claves para la implementación de la nueva agenda urbana en la región de América Latina y el Caribe. Los planes de acción suprarregionales, subpar, establecen prioridades subregionales para la implementación. Planes de acción nacional, políticas nacionales urbanas dentro del marco nacional facilitador. Planes de ciudad, que estos son nuestros planes urbanos, los PDTIs. Planes de acción local deben establecer las prioridades y hojas de ruta para implementar en ciudades y dentro de las ciudades integración de procesos de planificación estratégica. En realidad, miren cómo estas normativas van cayendo en forma vertical y no solo dependen del Estado nacional, sino son lineamientos, ¿no? La ONU no nos puede obligar a cumplir esto, pero nos dan estas directrices para generar realmente el desarrollo de las ciudades y evitar lo que estamos haciendo, la segregación de las ciudades. Bueno, la apuesta de la nueva ciudad a nivel agenda urbana nos dice, bueno, que la ciudad primero sea sostenible, que debe estar en armonía con el planeta, ¿no? Ahí están nuestros arbolitos, la arquitectura sostenible. Que la planificación de la ciudad debe ser abierta, debe haber una solidaridad y tolerancia a la diferencia cultural, religiosa, eh, política, cultural, ¿no? La ciudad debe ser competitiva. La ciudad sí debe ser un lugar donde la gente vaya y pueda tener oportunidades de mejorar su calidad de vida y no venir a la ciudad a pedir limosna o a sufrir o a tener una vivienda que no sea digna, no tener sistema de salud, no tener educación, no tener transporte o sufrir agresiones en esta, ¿no? Nos dicen, no, la nueva agenda urbana apuesta a que la ciudad sea eficiente, debe ser estructurada y funcional. Y esto obviamente es con los proyectos de planificación que debemos conseguirlos, ¿no? Debe tratar de que sea igualitaria, ¿no? Nos dice Media, que sea cerca, si quieren, o sea, si yo vivo en un extremo de la ciudad, no tengo que tener la necesidad de cruzar toda la ciudad para obtener algún objeto, ¿no? Que yo pueda tener esa centralidad de alguna forma. La ciudad debería ser compacta, pero hablando en valor de densidades, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Distrito Federal, tiene 22 millones de habitantes y eso no es compacto, ¿no? Está ahí todo densificado.
Entonces debemos ver que las ciudades no se construyan como ciudad gótica, puro edificios que me arrojan sombra, ¿no? Debe haber una fusión, es decir, mezcla de usos de vida, ¿no? Debemos diversificar la economía para tener mejores oportunidades. Tenemos que hablar de la tecnología, ¿no? Tema de Internet. Hoy nosotros hemos hablado en la materia de la revolución industrial. Uno, por si acaso ya estamos entrando a la revolución industrial 5.0. La 4.0 es donde se habla en China, en Japón, donde todo ya se ha mecanizado, ¿no? El mesero es el que es un robot que te da el menú, pero también esto ha sacado algunos problemas de empleo. Y bueno, lo que hace ahora la Revolución Industrial 5 o 5.0 es que se va a capacitar a no es que la gente va a volver a ser la mesera, sino que va a capacitar a la gente para que sea quien construya los robots meseros. Y es así como se consigue la ciudad que sea más competitiva. Bueno, por último, la ciudad innovadora para una nueva sociedad. Tenemos nuevas necesidades, nuevas formas de vida y bueno, la ciudad también debe estar compuesta para este tipo de situaciones, ¿no? El alcance de las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la implementación de la nueva agenda urbana requieren un cambio de cultura en la planificación y gestión de las ciudades para superar el cuadro de desigualdades, precariedades urbanas, ¿no? Hoy en día hablamos de las Smart City, del urbanismo social, urbanismo táctico, planificación participativa. Tenemos muchos enfoques, tanto en planificación como en urbanismo, para poder crear nuestras ciudades. Y todos los enfoques son válidos si viabilizan a la ODS. Una vivienda digna, que nadie se quede atrás. Bueno, ¿cómo va la implementación de la nueva agenda urbana? Eh, bueno, primer reporte del estado de la implementación de la agenda urbana. Vemos que en el 2000, en el 2005, 2010 y 2014, en vez de bajar los tugurios, han ido aumentando. ¿Qué son los tugurios? Estas zonas, las villas, las favelas, ¿no? Las áreas empobrecidas. No hemos mejorado en ese sentido. Um, el acceso a la vivienda adecuada y accesible tampoco se está logrando complementar. Hay un incremento global de la demanda de transporte público. Estamos viendo que en COVID nos han dicho, ¿no? No puede estar al 100% a la capacidad las vías de transporte, pero igual nos estamos metiendo en el 200% en algunos minibuses. Bueno, la participación y gobernanza